Adjectives. All right. So an adjective, as I mentioned before, is a word that we are going to use to describe something. Now, as I was saying, in Spanish, we say la casa verde. So here we have our article, we have our noun, and we have our adjective. So what is the difference between English and Spanish? In English and Spanish, we have first the adjective and then the noun, and the article stays the same. So if we wanted to translate this sentence into um, into Spanish, well, we would say something like the, which is a translation of el, hola. Then we have first the adjective. En inglés utilizamos primero el adjetivo de lo que vayamos a describir, the green, and then we have house. La casa verde, the green house. Let's see just one more example. El parque escondido, no sé. Vamos a ir con ejemplos no tan comunes ni sustantivos tan comunes, sino algo que podríamos utilizar en situaciones más específicas. Imaginemos que en nuestra ciudad hay un parque que es conocido como el Parque Escondido porque está escondido. Entonces, escondido aquí está funcionando como un adjetivo. A este tipo de adjetivo, que no deja de ser un adjetivo, se le llama un adverbio que viene de un verbo. Esto es porque es un verbo que se modificó para describir algo. El verbo original aquí, pues, es esconder, obviamente, y algo que ya sufrió este verbo, algo que ya fue escondido, se le llama una modificación al pasado participio. Recuerden que no tienen que memorizar cómo se llaman todas las cosas. Es importante escucharlas, pero no traten de darle mucha energía a conocer conceptos como pasado participio, que es un adjetivo, un sustantivo. Es importante escucharlo poniéndole atención, porque sí se nos va a quedar y yo lo voy a estar mencionando mucho durante esta y otras clases, entonces con ese repaso ya se nos va a quedar. Entonces, no les digo que no tomen notas, pero no es tan necesario. Es todavía más benéfico únicamente escucharlo, porque en realidad necesitamos saber cómo se dicen estas cosas para dominar el inglés, si bien sí es una excelente idea, pero no es completamente necesario. Cuando pasamos un verbo a su pasado participio, el pasado participio tiene muchos usos. Uno de ellos es utilizar esos verbos como un adjetivo, como lo estamos haciendo aquí. Algo que ya sufrió el verbo esconder, pues se convierte en algo que ha sido escondido. Esconder, en inglés, se dice hide. Y escondido, el pasado participio es hidden. Únicamente con una N al final. Y esto pues ya se transforma a escondido. Entonces, el parque escondido, escondido siendo el adjetivo, lo vamos a poner después del artículo. Sabemos ya que el se dice the, y luego ya vamos a utilizar escondido en pasado, que lleva una doble D, que es hidden. The hidden part, el sustantivo en esta situación, part. The hidden part. También, como ya muchos de aquí conocemos un poco sobre vocabulario del idioma, pues vamos a empezar a utilizar ejemplos con palabras pues no tan comunes como estas. The hidden part. También la pronunciación de la palabra hidden es algo particular. La E no se pronuncia casi. Puede llegar a sonar como o puede no llegar a sonar nada y pasar directamente de head a hidden, hidden. Hidden, the hidden part, el parque escondido, the hidden part. Nada más como pequeño recordatorio, el sustantivo the se traduce como el o como la, indistintamente, porque pues en español sí es necesario a veces utilizar el y a veces la, porque existen sustantivos femeninos y masculinos, pero como en inglés no existen sustantivos femeninos y masculinos y todos son género neutral, lingüísticamente hablando, pues para todos se utiliza the hidden part. Any questions so far? ¿Preguntas hasta este momento? Anyone? Sure. All right, excellent. Now, what is the third difference? The third difference between English and Spanish, una de las principales diferencias entre el inglés y el español y en el que batallamos incluso
las personas que hemos llegado a niveles avanzados es con la pronunciación, pronunciation. ¿Por qué es difícil? Bueno, esto yo creo que eso se los explico mucho porque la pronunciación es una parte importante del curso que impartimos en GZZ English, pero la pronunciación es muy diferente, uno, por una vez más, los orígenes de la lengua, que, vaya, dan lugar a la explicación histórica de que todos los idiomas funcionan completamente diferentes en función de su origen, y esto también llega a alcanzar a la pronunciación. ¿Por qué el español y el inglés se pronuncian tan diferente? Bueno, pues por sus orígenes tan distintos y por razones culturales. Los idiomas, muchísimas personas piensan que es como que se inventaron y ya es el idioma que es y hay que respetarlo. La verdad es que no, ningún idioma es eterno, todos los idiomas se modifican todos los días, todos los idiomas cambian increíblemente todo el tiempo. Este, Ningún idioma hablado suena igual a como sonaba hace 100 años, pero pues un español completamente diferente que sí tuve que buscar en Google algunas palabras para entenderle, muchas palabras que ya están en desuso, que ya no se usan, que dejaron de usarse con el tiempo. Y lo mismo pasa en todos los idiomas. En todos los idiomas, este, las palabras que se utilizaban hace 500 años ya no son las mismas que se utilizan ahora. Y lo mismo ocurre con la pronunciación. La pronunciación de los idiomas se va modificando con el tiempo. El inglés, gracias a que es un idioma germánico, los idiomas de origen germánico utilizan otro sistema de sonidos, que los idiomas latinos no. Tienen Muchos lingüistas debaten entre 12 y 17 sonidos vocales. ¿Por qué se debate? Bueno, pues porque las pronunciaciones no solamente son diferentes entre cada país que habla un idioma, sino entre cada región de cada país. El idioma puede cambiar muchísimo en cada región. Incluso dentro de Estados Unidos, este, hay estados en los que hablan un inglés muy difícil de entender, hay grupos que tienen un inglés muy difícil de entender, incluso entre los mismos angloparlantes. La gente de Texas es famosa o en Estados Unidos por tener un acento raro, por ejemplo. Se sabe que la gente de Texas como que no abre bien la boca o es como el por lo que es famoso el idioma, vaya, por lo que es famoso el acento de los tejanos. Los mismos gringos dicen es que los de Texas casi no abren la boca y no se les entiende. Y pues sí es algo muy cierto, arrastran mucho las palabras, muchos modifican los sonidos y pues se sabe que tienen un acento sureño, se le llama a las personas de Texas, que es como un acento arrancherado eh, en las formas en las que los gringos juzgan el propio inglés. Entonces, el, el idioma inglés ha creado de 12 a 17 sonidos vocales, podemos encontrarlos, mientras que en el español conocemos 5 sonidos vocales. Vaya, esto ya lo sabemos las vocales A, E, I, O, U. Lo que nunca nos enseñan en el kinder, cuando nos enseñan estas vocales, no solamente nos enseñan a memorizar estas 5 letras, es que o las vocales en general, no son letras, sino son sonidos, ¿verdad? No son estas letras, vaya, se les llama las vocales, pero estas no son las vocales, estas son simples letras. Las vocales es el sonido que generan estas letras, lo cual nos lleva a la diferencia principal en pronunciación del idioma inglés y el español. El español es un idioma gráfico sonoro. Esto quiere decir que todas nuestras letras del abecedario representan un sonido. Y esto no ocurre en español. Es decir, que siempre que veamos este símbolo en una palabra, sabemos que eso va a significar A. Si lo vemos aquí, sabemos que vamos a encontrar 2 veces el sonido vocal A, casa. Si vemos el nombre Esteban, sabemos que esta palabra empieza con el sonido E. Entonces, una de las más principales diferencias entre el inglés y el español es que si vemos una palabra que nunca hemos visto, podemos determinar cómo se pronuncia porque cada letra tiene un sonido asignado. No nada más las vocales, sino las consonantes también. Em,
En el inglés no funciona así. Esto es lo más difícil de aprender en cuanto a pronunciación. Que las letras, las grafías son todos los simbolitos que podemos dibujar, que es todo el abecedario, entre vocales y consonantes. Las grafías no tienen un sonido asignado. Esto quiere decir que cada una de las grafías del inglés, cada letra de todas las letras del abecedario, pueden tener distintos sonidos, no nada más uno, como en español, no tienen un sonido asignado. La letra, esta grafía, puede tener distintos sonidos. Puede sonar como A, puede sonar como A, puede sonar como puede sonar como E. Tiene muchos sonidos diferentes que claro que son sonidos vocales. También existen las vocales en inglés. Sin embargo, ¿por qué se dice que hay de 12 a 17? Porque todas estas vocales pueden adaptar sonidos diferentes. ¿Cuántos sonidos? Hasta 17 sonidos diferentes. Otra particularidad de este idioma es que estas vocales, cada una de todas ellas, puede adaptar diferentes sonidos y a veces pueden compartir esos sonidos. A veces la A en algunas palabras va a sonar idéntico a como la E suena en algunas palabras, a como la I suena en algunas palabras o como a cualquiera de estas 5 letras vocales pueden sonar en algunas palabras. Les he comentado, me mencionan mucho que hablo mucho de este sonido, pero pues es importante hablar del sonido schwa, que en el alfabeto fonético está representado con este símbolo, porque es el sonido más frecuente en el idioma inglés y cada una de estas letras, cada una de las letras A, E, I, O, U o A, E, I, O, U respectivamente, puede sonar de esta forma. Cada una de ellas puede sonar este sonido es uh. Este, cada una de ellas puede llegar a adoptar este sonido dependiendo de la palabra, dependiendo del caso, y entre muchos otros sonidos que cada una de las vocales pueden adaptar. Esta es una de las diferencias más importantes entre el inglés y el español, la pronunciación, porque no solamente en las vocales, que a mí me parece lo más difícil, pero no solamente en las vocales suena diferente, sino que en inglés tenemos muchos otros sonidos no vocales que no existen en el español, como por ejemplo el sonido de la combinación de letras TH. Este sonido tampoco existe en español, nunca lo hemos hecho en español, tampoco el sonido existe en español, ninguna palabra del español incluye el sonido y ninguna palabra del español incluye el sonido que es TH. ¿Qué se incluye? Pues es un sonido extremadamente común en inglés. ¿Cómo suena este sonido? Vaya la redundancia. Bueno, pues es como si quisiéramos hacer una F en español, pero en lugar de utilizar eh, los labios y los dientes, vamos a utilizar la lengua y los dientes. Otra forma de explicar este sonido que me gusta mucho es como si alguna vez hemos escuchado a un español hablar, la forma en la que ellos pronuncian la Z o la C cuando está antes de una vocal, es la forma en la que es una forma muy parecida a cómo se pronuncia la TH en inglés. Los españoles pronuncian la Z o la C antes de una vocal como Z, cerca, ah, cerebro, right? Y ese es un sonido muy parecido al que hace la TH en inglés. Como por ejemplo, si queremos decir la palabra pensar, oh, sí, la palabra pensar en inglés, que se dice think, vamos a hacer al principio este sonido muy parecido, un poquito más claro, un poquito más con menos aire que la Z en español de España, pero es un sonido que para el que utilizamos la misma configuración en nuestra boca, la lengua entre los dientes y tratando de soplar un poco de aire. Think, think, think. Right? Este es un sonido que no existe en el español, por eso es que es difícil. Esto yo lo califico dentro de las principales diferencias entre el inglés y el español, porque incluso en niveles avanzados, pues los alumnos tienen dificultad para pronunciar ciertas palabras porque no estamos acostumbrados a reproducir los sonidos. Nunca en nuestros años de vida hemos hecho estos sonidos, este,
por lo menos no al hablar. Únicamente, pues claro que nuestro cuerpo tiene la capacidad de hacer ciertos sonidos, de hacer todos los sonidos, pero para cada persona va a ser diferente qué tan difícil es, porque puede que lo hayamos hecho antes, puede que no, puede que nos guste jugar con las configuraciones que hacemos con nuestra boca y un montón de partes de nuestra anatomía interfieren con los sonidos que hacemos. Un montón de músculos, un montón de movimientos de músculos de la lengua, de la parte interior de los cachetes, el paladar, los dientes, cantidades y presiones de aire que vienen desde nuestros pulmones, utilizando nuestro diafragma como el músculo principal del sistema respiratorio. Los utilizamos en diferentes medidas, en diferentes intensidades, con diferentes presión. Este, por eso es que muchas veces muchos sonidos del inglés no son difíciles de pronunciar para los que hablamos español, porque se requieren partes de nuestro cuerpo que nunca hemos utilizado, movimientos musculares que nunca hemos utilizado, presiones de aire de nuestros pulmones con ayuda de nuestro diafragma que nunca hemos utilizado. Por eso es que está comprobado que la voz de una persona cambia en cada idioma, porque nuestra voz también está determinada en función del idioma que hablamos, del esfuerzo que hacemos para hablar, de las presiones de aire que utilizamos provenientes de nuestro diafragma, este, los músculos que utilizamos, la frecuencia de las vibraciones de nuestras cuerdas vocales también, todo es completamente diferente en cada idioma y pues esto resulta en cambios de voz. Eh, Mi voz, vaya, he notado que suena un poco más gruesa cuando estoy hablando en inglés. And this is actually pretty common. This is something that happens a lot in English and in Spanish. Todas las personas que hablan inglés y español es común que su voz suene un poquito más gruesa en inglés, porque de hecho hay estudios que determinan un montón de cosas que vienen de los idiomas. La cantidad de calorías que se queman hablando son diferentes en cada idioma. Un montón de cosas que determinan cada idioma muy interesantes que vaya, no son relevantes para aprender el idioma, pero pues ahí luego les mando un video para los que quieran aprender un poco sobre eso. Todos estos sonidos que existen en español y en inglés que son diferentes, pues son las principales diferencias entre el español y el inglés y la razón por la que incluso los que ya hablamos inglés avanzado a veces tenemos problema para pronunciar. En este curso vamos a tener bastantes clases sobre pronunciación en las que pues vamos a estar ahí estresándonos porque aprender a pronunciar bien una palabra es como cuando quieres aprender una nueva habilidad que no dominas, requiere práctica y requiere esfuerzo. Por ejemplo, hacer malabares con 3 pelotas. A mí me tomó unas 2 semanas de práctica, de estarme 1 hora al día aventando pelotas y que me estuvieran cayendo en la cabeza, porque me parecía algo completamente imposible de realizar. Y pues es lo mismo, no únicamente tenía que hacer a mi cuerpo, entrenarlo para que supiera obtuviera la habilidad espacial de determinar en dónde está cada pelota, dónde poner mi mano para que caiga en mi mano, en qué sentido aventar las pelotas para que todos tengan una coordinación perfecta, entrenar a mis ojos para que siempre tengan a la vista las pelotas sin necesidad de estar viendo una por una, entrenar a mis manos para estar en el momento adecuado, en el segundo adecuado. Lo mismo con el idioma, si es algo que no hemos hecho antes o sonidos que no hemos hecho antes, no es como, uy, no pude pronunciarlo y ya ni modo. Todo el mundo puede hablar inglés perfecto con una pronunciación gringa perfecta, pero pues se requiere que lo intentemos y lo intentemos por semanas hasta que nos salga igual. Recuerdo cuando estaba aprendiendo inglés, que estaba batallando mucho con la palabra mountain. Y yo ya hablaba un inglés muy fluido, yo ya me dedicaba a un trabajo en el que tenía que hablar inglés. Cuando yo escuchaba esta palabra siendo pronunciada por un gringo, especialmente por un gringo de Texas, en los que la A y la I, el diptongo de la A y la I no se pronuncia en Texas y lo pronuncian con el sonido schwa, entonces dicen, y la T también es muda, entonces dicen mount y luego dicen un sonido más como de N más marcado. Y eso, decir mountain, a mí se me hacía increíblemente difícil. Yo ya hablaba un inglés fluido y aún así pasé semanas frente al espejo repitiendo esta palabra hasta que me salía.
y por muchas semanas no me salía. Yo decía, cómo demonios es que lo pronuncian los gringos? Lo escucho y lo escucho. Busqué videos en los que estaban pronunciando esta palabra y los reproducía, y yo lo decía frente al espejo y no salía igual. Yo decía, no, 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 no suena igual, no me suena igual, siento que todavía no suena como a gringo. Entonces, así estuve semanas y semanas en los que literalmente le dedicaba un rato de mi día a estar sentado escuchando esta palabra y repitiéndola. Y de verdad fue como que de repente, después de unas 1500 veces de haber repetido la palabra, que dije, no manches, me salió, yo siento que ya lo dije por fin, como lo estoy escuchando. Y ya, a partir de ahí ya pude. Entonces es lo mismo con todas las palabras y es lo mismo para todos ustedes, para todos nosotros que queremos aprender un idioma. No es que no podamos, no es que seamos inferiores lingüísticamente, todo es 100% práctica. Cualquier pequeña cosita que no nos salga, dedicándole una minúscula, una pequeñísima parte de nuestro día, pero constante a mejorarlo, pues lo vamos a lograr eventualmente. Todos en esta reunión tenemos la capacidad de tener una conversación fluida en inglés con un acento súper gringo después de practicar. Entonces, esos son los principales puntos en cuanto a pronunciación entre el inglés y el español, que es una de las principales diferencias del inglés y el español. El saber todo esto me hubiera ayudado bastante a mejorar mi pronunciación en inglés, el saber todo esto que les acabo de decir, y no solamente tener que estar adivinando y tratando de pronunciar igual. Porque lo que hacemos los que hablamos español es que tratamos de leer las palabras en inglés con los sonidos que tenemos en español. Y sobre todo, tenemos un instinto muy, muy, muy desarrollado, porque no conocemos una cosa diferente, de querer asignarle un sonido a cada letra. Entonces pensamos que como en el español cada letra tiene un sonido, pues en inglés va a ser igual y empezamos a pronunciar diferente. Cuando en inglés muchas letras pueden ser mudas, en español nada más tenemos la H muda y en inglés la H ni es muda, pero muchas otras letras sí son mudas en inglés, es decir, que no suenan. Entonces, como no estamos acostumbrados a esto, pues queremos leer las cosas como las leeríamos en español. Pero nada más siendo conscientes de que ni siquiera los gringos podrían pronunciar una palabra que nunca han leído, pues menos nosotros, ¿no? Nosotros, si leemos una palabra que nunca habíamos escuchado en nuestras vidas en español, pues vamos a saber exactamente cómo suena, porque sus grafías, cómo se ve, nos indica cómo suena. Es muy común que los gringos, los propios gringos que crecieron, nacieron hablando inglés, de vez en cuando pronuncien una palabra muy mal, completamente incorrecto y completamente diferente a cómo se debería pronunciar si es que no conocen esta palabra. ¿Por qué? Porque nuestras grafías en inglés no determinan cómo suena la palabra. Perdón. Esto pasa mucho con nombres. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que tú ves el nombre de alguien, pero no lo quieres pronunciar mal. Entonces, antes de pronunciarlo, le preguntas, oye, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Para no decirlo mal. ¿Por qué? Porque cómo lo veo yo, aunque lo esté viendo escrito, eso no me dice absolutamente nada de cómo se dice. Y esto los gringos lo saben. Es muy común que los gringos pronuncien mal palabras que no conocían, este, que nunca habían visto, aunque sea una palabra común, pero pasa que hay palabras que alguien no conoce y es muy común que cuando la conocemos, la vemos y la leemos por primera vez, pues la pronunciamos mal. Porque, una vez más, ya sé que ya los tengo hartos con esto, pero es algo muy, muy importante y que a mí me hubiera gustado saber desde el principio, que las cosas no se pronuncian como se leen nunca, o como las leeríamos en español nunca. Y pues eso nos lleva al punto número 4, que es básicamente lo mismo. Hay muchos sonidos que no existen en español y en inglés sí, y viceversa. Por ejemplo, el sonido de la R en español, la R es vibratoria en español. Rrr. Y ese sonido de rrr, trata de explicárselo a un gringo y pues la mayoría no va a poder hacer vibrar su lengua de la forma en la que la mayoría de los hispanohablantes podemos hacerlo sin dificultad desde niños. Bueno, pues porque esta letra en inglés tiene un sonido diferente, no es vibratoria, suena como rrr. ¿Ven? Completamente diferente. Rrr, er. Ese sonido de es un poco difícil también, al contrario, para los hispanohablantes, porque para este sonido se hace una pequeña configuración en la boca que nunca hemos hecho en español y que ninguna palabra del español la requiere, que es, imaginémonos que esta es nuestra lengua, siendo vista desde enfrente,
Y para eso se necesita girar un poco la lengua en este sentido o en este sentido, algo que que nunca hacemos en español, y que muchas personas pueden hacer. Muchas personas presumen así como: "Mira, puedes doblar tu lengua así", yo sí puedo. Bueno, si hacemos esta pregunta, este pequeño reto que mucha gente hace: "¿Puedes hacer esto con tu lengua?". Si lo hacemos en Estados Unidos, va a ser muchísimo más común que la mayoría de las personas puedan hacerlo, a que si lo hacemos en México. En México, la mayoría de las personas no va a poder girar su lengua hacia los lados. ¿Por qué? Porque nuestro idioma no nos lo requiere y nunca lo hemos hecho, no tenemos necesidad de hacerlo. Y en el inglés sí, a la hora de pronunciar la letra tan común, giramos un poco la lengua en inglés y por eso es que yo creo que el 99% de los gringos podría doblar la lengua de esa forma si los retáramos. Y pues esto con todos los sonidos de los que ya hemos hablado en cuanto a diferencia. De pronunciación. Vamos al siguiente punto para tener un poquito de práctica al final, que son los homófonos y los homógrafos, homophones and homographs. Esto también es algo que confunde muchísimo a los hispanohablantes, porque precisamente como las letras, las grafías, los simbolitos, no determinan el sonido de una palabra, existen muchas palabras que se escriben exactamente igual y se pronuncian muy diferente, y existen muchas palabras que se escriben muy diferente y se pronuncian exactamente igual. Los ejemplos que les di en el documento que le mandé son el verbo escribir en inglés, write, y la palabra, el sustantivo, no, el adjetivo right. Right puede traducirse al español como correcto, cierto, como derecha, am, como derechos, derechos constitucionales, vaya. am, Así como cuando le dices: yo tengo derechos", o "yo conozco mis derechos", "I know my rights". Todas estas palabras pueden traducirse al inglés como right, mientras que escribir se puede traducir, digo, right se puede traducir como escribir. Escribir, como debe tener otros significados que no son tan comunes. Pero estas dos palabras, pues si se fijan, son completamente diferentes y se pronuncian exactamente igual. Right, right. Ya pudieron haberse dado cuenta de que mucha gente cuando quiere decir escribir pronuncia una G al principio, porque estamos leyendo esta palabra sin darnos cuenta de que en esta palabra en específico en inglés, la W es muda. Right. Empezamos con el sonido de er. Aquí también mucha gente cuando quiere leer esta palabra pronuncia la G y la H, cuando en este caso la G y la H son mudas. La E en la palabra escribir es muda. Por eso es que si se fijan nos quedamos con grafías similares y se pronuncia exactamente igual, pero pues no hay forma de saber en una palabra que no conocemos cuáles letras van a ser mudas, cuáles no, cuáles van a adoptar distintas palabras, distintos sonidos, cuáles no. Por eso es que la única forma de aprender cómo se pronuncia una palabra en inglés es habiéndola escuchado antes. Si nunca hemos escuchado una palabra en inglés antes, es imposible saber cómo se va a pronunciar únicamente viéndola. Y en español, pues eso sí es posible. Sí podemos leer cualquier palabra y vamos a saber cómo se pronuncia, en inglés no. Eh, Otro ejemplo de palabras que se escriben completamente diferente y suenan igual, podría ser, me busco una lista de más ejemplos nada más por fines educativos. Es, por ejemplo, la palabra flor en inglés se dice flower y la palabra harina en inglés se dice flour, flour. Aquí son bastante similares. El sonido, por ejemplo, que adopta la vocal O en español, en inglés adopta aquí el sonido de A, fla. No es flow. Estas dos palabras, de hecho, la vocal O adapta el sonido de A. Aquí O se pronuncia A. Y no quiero que cuando yo diga A piensen en la letra A en español. El sonido A es completamente independiente de la letra A. Sonido y letras
son cosas completamente diferentes. No estamos acostumbrados a pensar en letra y en sonido como algo diferente porque nuestro idioma no lo requiere, pero es muy importante que empecemos a separar lo que es una grafía de lo que es un sonido, right? Usualmente en enseñanza del inglés, siempre que hablemos de un sonido, lo vamos a ver entre dos diagonales. Por eso, y porque dos diagonales alrededor de una grafía representan sonido. Entonces es muy difícil una grafía a un sonido, ¿ok? Entonces, cuando yo diga A, no quiero que piensen en la letra A en español, porque el sonido A puede ser representado por esta letra puede ser A, esta letra puede sonar como A, esta letra puede sonar como A, esta letra puede sonar como A. En inglés, todas las vocales pueden sonar como cualquiera de los 17 sonidos vocales. Entonces aquí, en esta palabra en específica, la grafía que estoy subrayando en verde, suena como A. Flower, flower. Estas dos palabras, flor y harina, se pronuncian flower. Estos son homófonos. Los homógrafos o homographs son palabras que se escriben igual, pero tienen pronunciaciones y a veces significados diferentes. Por ejemplo, History. history. Esas se pronuncian, esas se escriben diferente y se pronuncian igual, esas cabrían, no, de hecho también se pronuncian diferente, esas sí, esas son independientes. Pero en el ejemplo que les mando en el documento que les mandé, por ejemplo, viene la palabra tear, que es lágrima, y viene la palabra hair, que es como desgarrar o rasgar. ¿Okay? Estas palabras se ven exactamente igual, pero se pronuncian diferente. En inglés también a veces tenemos combinaciones de dos letras vocales, de dos grafías vocales, que se les llaman diphthongs o en español diptongos. También una combinación de dos letras, de dos letras vocales, pueden adaptar sonidos vocales diferentes y no siempre el mismo. Perdón, este es un ejemplo perfecto. Aquí la combinación de la E y la A hace el sonido I. Y aquí el sonido de la E, la combinación de la E y la A hace el sonido E. Tear, tear. Cuando lo pronunciamos como tear, significa lágrima. Y cuando lo pronunciamos como tear, significa rasgar. Tear, tear. Y se ven exactamente igual. Tenemos, por ejemplo, el pasado de la palabra read. Se escribe exactamente igual, pero se pronuncia muy diferente cuando es en presente y en pasado. Así que una misma frase puede tener varios significados y varias pronunciaciones diferentes. Por ejemplo, estas dos frases se ven exactamente iguales, pero pueden ser completamente diferentes y se pueden pronunciar completamente diferentes. I read this book. Yo leo este libro. I read this book. Yo leí este libro. Entonces, leo y leí, o lees y leíste, en inglés se escriben exactamente igual, pero se pronuncian diferente. I read this book, I read this book. Read, leer en pasado, se pronuncia exactamente igual que la palabra red, el color. Así que esta palabra puede ser un homophone y un homograph al mismo tiempo. Tiene una palabra equivalente que se escribe exactamente igual y se pronuncia diferente, y también tiene una palabra completamente diferente que se pronuncia igual. Es el homófono de una palabra y es el homógrafo de otra. Right? Any questions so far about this?